La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel García y como cada viernes tenemos una cita aquí en Radio Torreón para encontrarnos con un clásico que en esta ocasión será invitado el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Pero antes de iniciar, quisiera mencionarles nada más que están los teléfonos 8714-761839 y 8717-184069 para que se comunique y platique con nosotros. El objetivo, como ya platicamos y como ustedes saben, es tratar de tocar esa parte humana, esa parte sensible, esa parte de los seres humanos. Finalmente todos los seres humanos, por más grandiosos o por más grandes obras que hayan generado en el tiempo, pues también fueron gente que sufrió, gente que comía, gente que lloraba, gente que dormía, gente como tú y como yo, pero que de alguna manera tuvieron la posibilidad de generar obras que trascendieron el tiempo y el espacio. El día de hoy vamos a hablar de uno de los compositores, quizá en la opinión de mucha gente, el compositor más importante de la historia. Yo no me atrevería a decir eso y no porque restarle méritos, sino porque existen otros que por alguna circunstancia no han sido o bien reconocidos o no son tan populares. Sin embargo, eso lo dejaremos para otra ocasión. El día de hoy vamos a platicar acerca de Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, vamos a empezar directamente por su nombre, Wolfgang Amadeus, el amado de Dios, y Mozart. ¿Por qué pronuncio la Z un poquito más fuerte? Bueno, en alemán esa sería la pronunciación correcta. Obviamente, si ustedes dicen Mozart, pues es perfectamente correcto y claro en español. Sin embargo, me voy a permitir hacerlo como se pronuncia en su lengua materna, es decir, en el alemán. Y bueno, vamos a darnos primeramente la tarea de ubicar a nuestro personaje de esta noche en el tiempo y en el espacio. Mozart va a nacer en 1756. ¿Qué significa nacer en esta época en Europa, en Salzburg? Es Salz, quiere decir sal, y Burg es pueblo o localidad, es decir, era un lugar en donde era reconocido por haber tenido minas de sal, y en aquel entonces, en la antigüedad, pues era muy valorado y muy importante porque en ausencia de sistemas de refrigeración y mantenimiento de los alimentos, la única forma de poder tenerlos en buen estado era salándolos. Luego entonces la sal representaba pues un bien muy valioso. Y entonces mucho de lo que vivió, lo que marcó la posición de Salzburgo en Europa fue esta condición de ser una mina de sal, de ahí su nombre, Salzburg. Él va a nacer en 1756 y va a morir en 1791. ¿Sí? Hicieron bien las cuentas. Este gran personaje, este compositor, uno de los más grandes en la historia, apenas vivió 35 años. Pero antes de entrar directamente, ¿cuál era la situación en Europa? ¿Qué se vivía en Europa en aquel entonces? Pues vamos a encontrar con que justo en 1756 va a iniciar lo que se le conoce como la primera, ¿sí? Escuchen bien, la primera gran guerra. Nosotros sabemos que es la Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914. Sin embargo, la que se considera realmente la Primera Gran Guerra Mundial, fue la que inicia la famosa Guerra de los 7 años en Europa. Es una guerra que va a batirse entre, son dos bandos, básicamente. Por un lado van a estar los ingleses y por otro lado los franceses. Sin embargo, dices, ¿dónde está lo mundial? Bueno, el problema es que los ingleses no nada más eran ellos, sino que tenían como aliados a los prusianos y al Principado de Hannover. Por otro lado estaban Francia, que tenían a su lado a los austriacos, los rusos, suecos, sajones y más adelante vendrían los españoles. ¿Por qué es tan importante la Guerra de los 7 años en Europa? Básicamente porque después de esta guerra, cuando termina hacia 1763, esta guerra va a dejar en muy malas condiciones económicas tanto a los franceses como a los ingleses. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y qué tiene que ver esto con la situación posterior en el siglo XIX y no se diga en el siglo XX? Bueno, casi nada.
precisamente producto de la Guerra de los 7 Años, los ingleses se van a debilitar y más adelante, un poco más, unos años más tarde, van a tener que enfrentar una revolución en América y se va a consolidar la independencia de los Estados Unidos y gracias en buena medida a esta semilla, la semilla de la Guerra de los 7 Años, los Estados Unidos existen como nación, por un lado. Y por otro lado, los ingleses empiezan a perder su poderío y los franceses obviamente también empiezan a perder su poderío, una decadencia económica importante, lo que va a dar origen a la Revolución Francesa. Cuando digo Revolución Francesa, estoy hablando de que Mozart también va a ser contemporáneo de los grandes filósofos. Y cuando decimos filósofos, estamos hablando de seres que no les van a ser fiel a nadie más que a su pensamiento mismo. Es decir, son con y para su racionalismo. Estamos encontrando a Kant, a Voltaire, quizá uno de los más importantes, a Johann Wolfgang Goethe y a los enciclopedistas finalmente, a Diderot, d'Alembert. Este es el mundo que le toca vivir a Mozart. Él va a nacer en la cuna de una familia medianamente acomodada. Le va a tocar ser hijo de Leopold Mozart, a la sazón, un violinista, músico reconocidísimo. Él se le reconoce a Leopold Mozart por haber sido precisamente uno de los principales teóricos y autor del primer método para estudiar el violín Schule, que no es otra cosa más que eso, es un método con una didáctica para que cualquier persona pudiera estudiar el instrumento, ¿no? el violín. Y se preguntarán, bueno, ¿y cómo se hacía antes? Bueno, pues como se pasaban todas las diferentes tareas y oficios que se tenían. Si tu papá era carpintero, bueno, pues él te enseñaba a hacer mesas. Y si tu papá era, no sé, ganadero, bueno, pues estabas trabajando con los animalitos, etc. En el caso de Mozart, afortunadamente, le tocó ser hijo de quizá el intelectual o de los más intelectuales en Europa, y le tocó precisamente ser un niño sumamente culto. Él nace en 1756. A los 4 años él ya es capaz de repetir minuets. Un minuet es digamos que el abuelito del vals, ti-ta-ta, 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 a un ritmo de 3, y era lo que se utilizaba o lo que se bailaba en las grandes cortes europeas. Bueno, imagínense ustedes que tienen su clavecín en casa y de repente llega un niño de 3 años. ¿Qué estás haciendo, papá? Pues estoy estudiando. Dice, ok, después de escuchar unos minutos nada más, el niño apenas se dice, ¿no? Se colgaba de puntitas en el teclado y entonces empezaba a repetir esta pieza de memoria. Obviamente esto les llamaba mucho la atención, pero aquí viene una cosa muy interesante. Leopold Mozart no nada más le va a enseñar música a su hijo Wolfgang, sino que también va a ser un tutor en toda la extensión. Va a tener una formación muy general, muy grande, muy profunda. El niño a los 6 años, se dice, ya era capaz de hablar, obviamente, su alemán, hablaba su dialecto salzburgués, hablaba francés, hablaba italiano, hablaba inglés, leía y traducía del griego y del latín a los 6 años. Y a los 5 años ya era capaz incluso de hacer pequeñas composiciones. Y bueno, ¿qué les parece si entramos en esta dinámica? Y no nada más, si bien tocar ya a los 3, 4 años una pieza, un minuet en el clavecín, ya era algo que llamase la atención, imagínense ustedes qué es lo que va a pasar cuando llega un niño y empieza a presentarle a su papá, mira papá, acabo de componer esta pieza. Y para ello vamos a escuchar el Kegel número 1. Cuando escuchemos la música de Mozart, si son curiosos, van a encontrarse que toda la música de Mozart viene clasificada con una K y con una V. Esto quiere decir Kegelverzeichnis. En alemán esto quiere decir el número de registro o el número de catálogo de Mozart. Kegel fue un intelectual que más adelante se dio a la tarea de ordenar el opus mozartiano, la obra mozartiana, y en este caso es interesante porque, bueno, quizá escuchamos o hemos escuchado mucha música de Mozart, pero me he encontrado con que no todos, y es interesante, ¿cuál fue la primera obra que escribió Mozart? Bueno, vamos a empezar este encuentro con los clásicos con la primera obra, que es un minuet para clavecín, con la clasificación del Kegel número 1. La interpretación es de un ensamble, el clavecinista del ensamble Le Concert Français. Escuchemos. Bien, regresamos a este encuentro con los clásicos que en esta noche lo estamos dedicando al gran Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, Leopold Mozart se encuentra con que tiene pues un fenómeno en casa.
es un niño virtuoso y entonces habría que sacarlo, habría que sacar partido de ello. Y entonces él decide llevarlo y no lo lleva, Salzburgo en aquel entonces, hoy día vive de Mozart, es importante mencionarlo, es una capital obligada para todos los melómanos y a todos los que amamos la música de concierto. Salzburgo es una ciudad obligada, sin embargo en aquel entonces no, era un pueblito. Finalmente, incluso en su momento ya ha venido a menos. Además, recuerden ustedes también que lo que mencionábamos al principio de esta emisión, estaba en plena guerra de los 7 años, lo cual quiere decir que Viena no estaba pasando, Austria en general no estaba pasando sus mejores momentos. Entonces, a pesar de todo ello, el niño Mozart es llevado a la corte de María Antonieta, bueno, sí, estaba María Antonieta niña todavía, con María Teresa y con José II. Ahí va a ser el primer encuentro que tienen. Es un encuentro muy interesante porque José II, uno de los hijos de María Teresa, va a ser su gran mecenas. Y él lo va a acompañar, van a morir casualmente el mismo año, en 1791. Ahí se conocen, ahí incluso van a tener un intercambio juguetón entre María Teresa y Mozart. Y a partir de ello, bueno, pues regresan a Salzburgo e inician un nuevo viaje porque Leopold ve en su niño una oportunidad importante para poder desarrollar su futuro y también su bolsillo. Mucho se ha criticado al respecto. Si bien Leopold era todo un intelectual, no se descarta también la idea de que haya visto en el pequeño Wolfgang pues una minita de oro. Pero bueno, no voy a ser yo quien genere ese tipo de juicios de valor. A partir de 1763, los Mozart van a hacer un viaje a Inglaterra y a Francia. Obviamente se van a presentar con príncipes, duques, reyes, y va a ser una locura. Se va a convertir en uno de los seres más fantásticos en toda Europa. Todo el mundo habla de Mozart. Un poquito más adelante, ya siendo un poquito ya maduro, estamos hablando de un niño ya de 11 años, va a componer precisamente una de las óperas, o su primera ópera, Bastien y Bastien, que es una ópera muy simpática, que tiene pasajes incluso de magos, propio de un niño, pero ya es propiamente una ópera. Después viene, cuando él cumple 14 años, una de las escenas más interesantes. Imagínense nada más ser papá de Mozart. Es complicadísimo tener un niño con esas capacidades. Afortunadamente, la capacidad intelectiva o intelectual del mismo Leopold, pues sí estaba a su nivel. En uno de los viajes al Vaticano, precisamente, llegan a la Capilla Sixtina y obviamente Mozart, conocedor profundo de la mitología griega, pues está maravillado ante todos los frescos renacentistas que se encuentran ahí. Y al entrar precisamente a la Capilla Sixtina, viendo el techo maravilloso de Miguel Ángel, empieza a escuchar precisamente el Miserere de Allegri, esta obra que por su belleza y magnanimidad estaba prohibido, declarado por el Vaticano mismo, decía que estaba prohibido sacar las partituras del Miserere. Y entonces a los 14 años Mozart la escucha, ve cómo su padre le brotan las lágrimas por el estar escuchando esta obra que es una obra polifónica a voces. Y entonces ellos regresan a su posada y al día siguiente, cuenta la historia, Mozart le entrega a su papá, dice: mira papá lo que hice. Y entonces el papá, sorprendido, ve que son las partituras en donde el niño Mozart, como escuchaba cualquier cosa y tenía una memoria fotográfica, valga la expresión, había transcrito de memoria la obra de Allegri. Obviamente esto genera un escozor y un miedo por parte de Leopold. Y dice: oye, estamos violando la ley. Esto nos hace merecedores de la excomunión, si bien nos va. Llega a oídos del Vaticano y entonces el Papa, asombrado por la capacidad que tiene el niño Mozart, le dice: no, nada más no te voy a castigar, sino que tú vas a ser acreedor del espolón de oro. Y hasta la fecha, el espolón de oro es el reconocimiento más importante que le da o que otorga el Vaticano a alguna persona que haya desarrollado una capacidad o haya generado algo digno digno de Dios, ¿no? Y así se le consideraba en aquel entonces al pequeño Mozart de 14 años. Sigue creciendo y aquí viene una de las obras más interesantes. Es una obra que gusta mucho, sobre todo porque quien haya visto la película Amadeus, es el tema, es la película. Pam, 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 pam. La sinfonía número 25.
Pero esta la va a componer exactamente a los 18 años. Y vamos a escuchar un fragmento de esta sinfonía. ¿Y por qué la traigo a colación? Cuando Mozart cumple 18 años, antes de esta edad, todo lo que él venía creando, pues sí, o sea, sí era producto de su inspiración. Sin embargo, mucho, se dice, era de la inspiración y sobre todo de la tutela creadora de su papá, de Leopold. Se dice que hasta los 17 o 18 años, bueno, 17 cuando escribe los conciertos para violín, y a los 18 años va a componer esta sinfonía, que ya es propiamente una sinfonía muy, muy interesante. Esta sinfonía va a ser escrita en sol menor. ¿Qué significa estar en sol menor? Que es una tonalidad que te lleva al sobrecogimiento, a la incertidumbre, al generarte una serie de dudas. Es lo que se escucha. Incluso dicen, si la ponen, uno puede pensar que hay miedo, que hay una persecución, que hay intriga, que hay incertidumbre. Bueno, ¿y a qué se refiere esto? Más adelante hay algunas cartas, porque afortunadamente Mozart escribía muchísimo, y hay muchos testimonios, y hoy podemos darnos cuenta de que esta sinfonía, después de venir escribiendo una cantidad importante de sinfonías de la juventud y de la niñez, Mozart va a escribir esta sinfonía, y adivinen qué, esto es maravilloso. Mozart escribe la sinfonía número 25 y es el producto de la incertidumbre de un niño o de un joven que deja de serlo para convertirse en un adulto. Y saben de lo que estoy hablando. Quienes tengan 18 años y me estén escuchando, o quienes sean papás que hayan tenido sus hijos de 18 años, es que no te entiendo. Porque a los 18 años es cuando viene esta ruptura en donde dejo de ser adolescente y empiezo a entrar en la adultez y me surgen todas las preguntas, pero no tengo respuestas. Esta incertidumbre obviamente la tenía Mozart. Sin embargo, en su carácter de genio de la música, de genio creador, no lo va a dejar precisamente en la sinfonía número 25. Piensen en esto, por favor. Piensen en un joven que busca tiene muchas preguntas y no encuentra ninguna respuesta. Vamos a escuchar entonces un fragmento del primer movimiento de la sinfonía número 25 en sol menor del Kegel 183. La interpretación corre a cargo de la Filarmónica de Viena bajo la conducción de Leonard Bernstein. Regresamos, amigos, a este encuentro con los clásicos, esta noche dedicada a Wolfgang Amadeus Mozart. Hace un momento decíamos que él va a viajar, va a tener varios viajes en donde se va a presentar en las principales cortes europeas. Sin embargo, estas salidas no eran tan sencillas, ya que no hemos mencionado que hasta ese momento él era pues empleado propiamente del príncipe arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Colloredo, que, dicho sea de paso, fue su dolor de cabeza, ya que como muchos príncipes y como muchos clérigos en aquel entonces, escribir música era una obligación y era una necesidad que se tenía tanto en las diferentes órdenes religiosas como en las diferentes cortes. Obviamente Mozart escribió, de hecho es una de las razones por las cuales también tenemos mucha música sacra de Wolfgang. Y no nada más eso, fíjense, ahorita yo recuerdo que cuando hay una historia interesante, en uno de sus viajes se le rompe una de las ruedas del carruaje que llevaba a Leopold y a Wolfgang, y afortunadamente para nosotros, en un poblado cercano a este lugar, bueno, no era como poncharse una llanta y bueno, hay que reparar la llanta y ya en unos minutos ya salimos, sino que tardó 3 semanas en poder reparar esa rueda del carruaje. Afortunadamente para nosotros, en ese poblado había una iglesia y en esa iglesia había también un órgano tubular bastante grande y en excelentes condiciones. Entonces el joven Mozart llega ahí y dice, ¿qué es esto, papá? Ahí conoce el órgano y precisamente producto de ello también tenemos una obra para el órgano tubular bastante robusta. Y podemos platicar muchas historias al respecto, pero en este caso vamos a mencionar que finalmente logra salir pidiendo permiso y autorización de su jefe, Hieronymus von Colloredo, logra salir y llega a Múnich. Ahí va a tener la intención de pues, conseguir un mejor empleo, porque, bueno, lo voy a mencionar en este momento. Recordemos que en aquel entonces los artistas no tenían la posición que hoy sabemos, que hoy conocemos. Los artistas propiamente eran sirvientes. Cuando digo sirvientes era básicamente tener una condición como si fuera un agente de intendencia o un empleado de una empresa, ¿no? No podían hacer lo que quisieran, sino que estaban realmente supeditados al capricho, subrayo, al capricho de sus grandes señores. En este periodo va a ser el primer momento en el que
un artista, estoy hablando de Mozart, va a tratar de romper y de liberarse, hacerse lo que se le conoce hoy día como el freelance. Él va a tratar de buscar suerte y de vender lo que él sabía hacer, tanto como intérprete como compositor. Y debemos mencionar que en años más adelante él va a tener una posición bastante acomodada, incluso se va a hacer de un caballo, va a tener establos, va a vivir bastante bien. El problema de Mozart es que no era muy buen administrador, más bien era un pésimo administrador, y él ganaba mucho, pero desgraciadamente gastaba más. Y esto obviamente le va a traer problemas que les voy a platicar al final de esta emisión. Estábamos entonces en Múnich, él tiene contacto, bueno, no contacto con la ópera, porque ya había escrito óperas, como habíamos dicho. Sin embargo, la producción operística empieza a crecer. Él va a escribir una de las óperas en este momento muy interesante, Idomeneo, rey de Creta. Y en 1781 él va a renunciar a su puesto como maestro de capilla y decide convertirse precisamente en un compositor y o músico independiente. Da clases, obviamente, clases de música, da conciertos y también genera música, escribe una cantidad importante de música. Él va a contraer matrimonio con Constanza Weber, que a la luz, bueno, va a ser una mujer que lo va a acompañar todo el tiempo. En 1786 precisamente va a empezar a escribir una de las grandes óperas que lo va a consolidar como compositor de ópera, sí, pero sobre todo como un ícono hijo de su tiempo. ¿A dónde voy con esto? Al principio mencionábamos que Francia sale muy dolida y muy castigada de la Guerra de los 7 años, lo cual genera una serie de descontentos graves en Francia, lo cual va generando el caminito para que se fuera a consolidar la Revolución Francesa más adelante. Hay una de las obras más críticas, más peligrosas desde un punto de vista político y social, que es precisamente Las bodas del Fígaro, en donde más allá de hablar de las bondades de un rey o de un emperador, ahora se va a mofar, va a haber una mofa en torno de lo que es la realeza. Y ahora es un conde el que va a ser el ridículo, ahora va a ser una condesa la que va a ser engañada, y ahora va a ser Fígaro, este personaje que es un sirviente, y Susana, que también es otra mujer, que va a ser propiamente la portadora del amor propio, del amor puro. De hecho es una ópera muy simpática, es una ópera bufa, y se dice que es una de las principales o la primera de las grandes óperas escritas por Mozart. Esta ópera vamos a escuchar en este sentido la obertura únicamente, que también llama mucho la atención. Normalmente la obertura de las óperas siempre es una especie, si me permiten la expresión, es una especie de pastiche, es una ensalada de todos los temas que habrán de utilizarse a lo largo y ancho de la ópera. En este caso, y este es un caso especial, la obertura para Las bodas del Fígaro de Mozart no contiene tal cosa, sino que es una obra independiente. Algunos temas son retomados a lo largo de la ópera. Sin embargo, es una obra como tal en sí, para sí, que habla por sí misma. Vamos a escuchar entonces la obertura para la ópera Las bodas del Fígaro de Mozart, con la interpretación de la Orquesta Revolucionaria y Romántica que dirige el maestro Sir John Eliot Gardiner. Regresamos, amigos, a este encuentro con los clásicos, dedicado esta noche al gran Wolfgang Amadeus Mozart. Y bueno, Mozart siempre fue grande, y sobre todo cuando era niño era más grande aún. El problema de los niños es que crecen, y cuando crecen obviamente ya empiezan a tener pues, una serie de competencias y de conflictos, de envidias, y desgraciadamente Mozart no escapó a todo ello. Él se ve presa de una serie de malos manejos financieros personales, y entonces empieza a tener pues excesos. En lo personal era un desastre. Sin embargo, aquí es cuando empieza a venir sus principales obras. Ya hablábamos de Las bodas de Fígaro. En 1787 es una fecha memorable porque es el momento en el que van a ser una de las grandes óperas, quizá la ópera más importante en boca de muchos, que es Don Giovanni, que no es otra cosa más que el tratamiento más profundo y más exacto de lo que es la figura del Don Juan. Esta obra que desde Tirso de Molina, hacia el siglo XVI,
empieza a desarrollar este concepto del don Juanismo, ¿no? Del burlador de mujeres. Desde entonces se había venido una serie de interpretaciones y creaciones en torno a la figura del don Juan, y en Mozart encuentra finalmente el tratamiento más profundo, más interesante, más real, filosóficamente hablando, del concepto de Don Giovanni. Y también este momento entra o coincide con la muerte de su padre, que él va a sufrir muchísimo. Él lo quería muchísimo, sin embargo su papá siempre fue un obstáculo para poder crear cosas diferentes, siempre estuvieron en conflicto. Más adelante va a venir en 1790 Così fan tutte, otra de sus grandes óperas, en donde aquí vale la pena mencionar cuál es el objetivo más bien la ruptura entre lo que era la ópera tradicional barroca, la ópera que antecede el estilo de ópera barroco, y la ópera propiamente clásica. Es importante mencionar que para el periodo clásico la música habla per se. Ya no tiene una necesidad de explicar algo, como decíamos la semana pasada en torno de Vivaldi, en donde las 4 estaciones tenían que obedecer a un programa, a la descripción de algo. En el periodo clásico ya no está tan atiborrado, ya no es tan compleja la música, ya no tiene diferentes capas polifónicas, sino que ya es la música más fácil de escuchar. De ahí los conceptos como el divertimento, o esta obra que todos conocemos de Mozart, la pequeña serenata nocturna, que es muy fácil de escuchar, pero sin necesariamente bajar o eliminar esta magia en el contrapunto o en las armonías. Siguen siendo armonías complejas, interesantes, pero fáciles y sobre todo muy pegajosas. Digamos que esa es una de las características que tiene Mozart. Don Giovanni, entonces, Così fan tutte son las grandes óperas. Otra de las cosas para las cuales vino Mozart a este mundo fue no nada más a la ópera, sino también él va a revolucionar el concepto de las sonatas de piano, la sonata para piano, y también para los conciertos de piano. Existen obras memorables, quizá viene a mi mente una de las más importantes, el concierto número 21, de la cual Elvira Madigan, es decir, la película, retoma el segundo movimiento y la hace inmortal. Los conciertos para instrumentos solistas, sus 5 conciertos para violín. Él, dicho sea de paso, era un excelente violinista, y también revoluciona esta idea en donde nos va a generar, cuando hablamos del concepto de clásico, normalmente viene a nuestra mente un Partenón griego, una columna griega, quiere decir un concepto de equilibrio. Y precisamente el periodo clásico es eso, es llegar a un racionalismo, a una estructura muy sólida, que pueda ser de alguna manera predecible. Hay cierto nivel de predictibilidad en la música mozartiana, pero sin menoscabo de una expresión sensible, sin menoscabo de esta posibilidad de generar sentimientos y sobre todo de proyectarnos una belleza pegajosa, si me permiten también esta expresión. En 1791, que es la fecha de su fallecimiento, él fallece en diciembre de 1791, y para entonces Mozart ya tiene muchísimos achaques. Él siempre fue muy enfermizo. Sin embargo, en 1791 se le va a juntar mucho trabajo. Tiene esta posibilidad de escribir la flauta mágica. Cuando decimos la flauta mágica, quiero que piensen ustedes fundamentalmente en la relación y en la experiencia que él tuvo al unirse a la logia masónica. La masonería en aquel entonces era, y sigue siendo, con obviamente diferentes prácticas y diferentes ritos, etc. Pero en aquel entonces la masonería formaba parte de este grupo de intelectuales que trataban de cuestionar y de generar conocimiento. Los grandes creadores fueron masones. Beethoven fue masón, Voltaire fue masón, Kant fue masón, Mozart fue, Haydn fue masón, etc. O sea, podemos hacer una lista interminable, y cuando hablamos de la masonería precisamente estamos hablando de una serie de ritos en torno de los cuales se generaba y se trataba de hacer preguntas al status quo establecido, tanto religioso como social, político, y no se diga filosófico. ¿Y por qué les menciono todo esto? Bueno, pues porque Mozart está tan ensimismado de todo este conocimiento que está adquiriendo, que él va a escribir la flauta mágica. La flauta mágica va a ser una ópera en donde se ve claramente toda una serie de simbolismos en su tonalidad original en do menor, la cual tiene 3 bemoles, y hay un 3, hay 3 reinas, de 3 damas de la noche, hay 3 principios que se van a ir buscando a lo largo ancho de la ópera, etc. Hay una serie de simbolismos
empieza con 3 acordes. Es decir, podemos encontrar el 3 en todas partes, que es un número cabalístico, que es un número utilizado, el triángulo. Es decir, podemos hablar muchísimo y en algún programa le vamos a dedicar únicamente toda la sesión a escudriñar estos efectos interesantes de la flauta mágica. Pero también en aquel entonces, y un poco antes de morir, recibe la visita de un ser misterioso que le va a pedir que escriba un requiem. Como ustedes saben, un requiem es una misa de difuntos. Si ustedes vieron Amadeus, bueno, es una película fabulosa. Ahí se plantea que Salieri, Antonio Salieri, que es uno de sus amigos, porque eran muy amigos, dicho sea de paso, va a tratar de engañarlo para poder tener el requiem. Sin embargo, no es así. La historia, y eso está perfectamente bien documentado, la historia nos dice que va a ser un compositor mediocre que le va a pedir y le va a pagar, sabiendo que Mozart está atravesando por una situación financiera difícil. Le va a hacer la solicitud para que Mozart le escriba el requiem y más adelante él hacer pasar esta obra como propia. La va a dejar inconclusa. Sussmayer, uno de sus alumnos, más adelante va a ser el encargado de terminar el requiem, porque Mozart va a morir. Hoy día no se sabe a ciencia cierta. Hay toda una serie de estudios clínicos en donde se va a determinar cuáles fueron las causas de la muerte de Mozart. Hay muchísimos. Hoy día incluso no se sabe dónde existe. Está el cementerio Marx en Viena. Sin embargo, la gente dice, es que aquí pudo estar. Tampoco es cierto, porque bajo cuestiones de asepsia existía el mandato por parte del emperador que los cementerios, una vez que se llenaban, tenían que ser limpiados y tirados en alguna otra parte para dejar los espacios libres para seguir recibiendo cadáveres. Entonces realmente no se sabe dónde está. Es un mito. No sabemos, no podemos tener ahorita una muestra que nos pueda decir y dar un rastro de lo que fue Mozart desde el punto de vista físico. Pero eso es lo que menos importa. Lo que más importa es que Mozart nos dio la posibilidad de generar música y de tener la belleza en sonidos. Y ahorita que estoy hablando en sonidos, me estoy pensando en las matemáticas. Mozart también era un gran matemático, finalmente era un genio musical, pero recordemos que la música es una rama de las matemáticas. Él va a crear una obra que se denomina la música del juego de dados. Y no es otra cosa más que una combinación matemática, en donde tirando unos dados uno puede escoger, ir recogiendo uno u otro compás para ir formando un minuet. Y este minuet, según los cálculos, puede tener música para 66 millones de años, en donde nunca va a existir una frase idéntica, sino que una serie de combinaciones que nos va a poder permitir tener música para siempre de Mozart. Y no hace falta necesariamente tener la música de dados, ya que con el simple hecho de tener cualquiera de su obra, podemos ser capaces y podemos estar seguros de que vamos a tener un equilibrio entre lo que es la pasión y la razón. Y eso es lo que se le conoce como el periodo clásico. Y para ello vamos a despedir esta emisión con el primer movimiento de la sinfonía, de la famosa sinfonía número 40, también en do menor, que tiene que ver con la estructura de lo que más adelante vendría a hacer el gran Ludwig van Beethoven. Pero esa será otra historia. Escuchemos pues la sinfonía número 40 con la interpretación de la Filarmónica de Viena bajo la conducción de Leonard Bernstein. Soy Miguel Ángel García y fue un placer estar con ustedes en este encuentro con los clásicos. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.